El Táchira se caracteriza por ser un pueblo de hombres y mujeres de fe, con tradiciones muy arraigadas en la religión católica. Por eso, entre sus pueblos se imponen hermosos templos en que se acoge a la feligresía y se llevan a cabo tradiciones religiosas. En tiempos de celebraciones patronales y fechas importantes como la Semana Santa. En esta segunda edición de Una Llanera en el Táchira conoceremos más sobre la Semana Mayor en estas tierras andinas. Evocaremos algunas de las costumbres de su gente en los días santos y relataremos algunas de las historias de sus templos. Para ello conversaremos en el Palacio Episcopal de San Cristóbal con el padre Giancarlo Medina Poveda, coordinador de la Facultad de Ciencias de la Religión de la Universidad Católica del Táchira y vicario de la Parroquia Santísima Trinidad de San Cristóbal. Nos encontramos con el padre Giancarlo Medina Poveda en el Palacio Episcopal de San Cristóbal. Bienvenido, padre, a Una Llanera en el Táchira. Gracias, muy amable por la invitación y bueno, también muchas gracias a todas las personas que a través de este programa pues también nos van a escuchar, nos van a sintonizar. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la Semana Santa. Padre, ¿en qué consiste la Semana Santa en la religión católica? Bien, bueno, para nosotros como creyentes, como cristianos, el tiempo de la Semana Santa es un tiempo muy especial, muy oportuno, porque es la experiencia, nuestra vida de cristianos, desde nuestra propia experiencia de fe, nos lleva justamente a hacer memoria de esos acontecimientos importantes que marcaron la historia de la humanidad, pero también marcan nuestra propia experiencia de fe, como lo es el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Allí, por supuesto, como indicaba, está contenido el gran misterio de nuestra fe. Y justamente este tiempo de la Semana Santa va a ser un tiempo para hacer memoria, conmemorar aquello que aconteció y que se actualiza justamente en la experiencia y en la vida de fe de todos y cada uno de nosotros los cristianos. ¿Cuáles son las tradiciones y costumbres de los tachirenses en esta época de Semana Santa? Bueno, uno de los aspectos que podemos resaltar a nivel cultural, a nivel de tradiciones, pero uno de los aspectos que podemos reafirmar es la experiencia de fe y sobre todo la religiosidad popular de la experiencia de fe de todos y cada uno de los tachirenses, ¿no? Más que tradiciones o expresiones culturales, hay una experiencia religiosa del cristiano, del católico, del creyente tachirense. Y las tradiciones radican justamente en la visita al templo, de celebrar estos grandes misterios, de participar en la Eucaristía, Domingo de Ramos, de participar justamente en la misa del Jueves Santo, participar también de los Vía Crucis, del lavatorio de los pies, de la vigilia pascual. Es decir, hay una serie de elementos que ayudan justamente a que el tachirense pueda experimentar y vivir su fe, ¿no? Entonces, aunado a eso, viene por supuesto la dimensión cultural o la tradición. Entonces ya a nivel familiar se reúnen para compartir, por ejemplo, el Jueves Santo, los 7 potajes, algunas procesiones, algunas visitas también de los templos aledaños a su comunidad parroquial, pero son experiencias y son expresiones de fe también, ¿no? Justamente que giran en torno a esa expresión de fe del tachirense. Ajá, ¿y en qué consiste los 7 potajes? Porque es una tradición muy de acá, porque en otros lugares, otras regiones de Venezuela no la hay. Bueno, sí, en otras regiones tuve la oportunidad cuando era seminarista de ir a la diócesis de Barinas, ¿bien? Sí, y allí por supuesto también justamente hace, ¿no? Porque cada región pues tiene sus platos diferentes. Entonces los 7 potajes es celebrar una comida, un banquete, invitando a los familiares, a los amigos, a las personas más cercanas de confianza, a que puedan compartir estos 7 platos diversos, bien sea carne, bien sea pollo, bien sea cochino, bien sea pescado, algunas ensaladas particulares, ¿no? Esto es propiamente de las familias, que eso es la oportunidad de ese día de poder compartir a través de la variedad gastronómica, de poder compartir justamente la amistad, los lazos, los vínculos familiares en medio de esta experiencia justamente de la Semana Santa. Pero como decimos, ¿no? Son expresiones culturales, tradiciones que giran en torno a la celebración o a la manifestación de fe en este tiempo de Semana Santa. Sabemos que este año no se va a poder hacer la visita a los 7 templos,
Pero ¿en qué consiste esta visita? Aparte, o sea, van las personas a 7 templos, lo visitan, pero además de eso, ¿qué hacen las personas en cada una de estas iglesias? Sí, bueno, un aspecto que tenemos que puntualizar es que el día jueves es el día en el que se hace esta visita, pero tenemos que ir un poco hacia atrás, que es lo más importante y fundamental. Celebrar el Jueves Santo es celebrar el inicio del Tríodo Pascual, ¿no? Lo que estábamos hablando, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Este día muy importante se celebra la institución de la Eucaristía, se celebra la institución del mandamiento del amor. A través del gesto del lavatorio de los pies se hace énfasis en la importancia del servicio, porque fue lo que el mismo Jesucristo hizo con sus apóstoles en la experiencia, en el servicio justamente del lavatorio de los pies, y por supuesto la Eucaristía, ¿no? Ya luego de esta solemnidad, de esta fiesta del Jueves Santo, se reserva el Santísimo para la adoración, para la oración de todos los fieles, en un altar que se prepara con antelación, muy significativo, muy bíblico, muy bonito desde el punto de vista también artístico, para eso, la adoración y la oración. Y entonces allí, como cada templo tiene su monumento, porque así se llama, ¿no? Un monumento que se ha elaborado, que se ha diseñado para la adoración, las personas se dedican a visitar los 7 templos. Entonces, en cada templo, por supuesto, las personas realizan eso, su visita, su oración, colocan ante el altar del Señor, ante los pies del Señor, cada una de sus peticiones, cada una de sus oraciones, ¿no? Entonces, es bonito porque al menos la simbología o el significado de ese altar que se ha preparado lleva al cristiano, al creyente, precisamente a renovar su fe, ¿no? Como una gran oportunidad para poder eso, colocar en torno a este altar que se ha preparado cada una de sus intenciones. Orar de manera muy especial, como bien sabemos nosotros los venezolanos, por la paz, por la perseverancia, por la santidad de todos y cada uno de nosotros, los que estamos acá y los que están también afuera, por este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Entonces, son momentos que se les ofrecen a las personas, a los cristianos, precisamente para entrar en esa sintonía, en esa comunión con Dios. Ok, este año no se podrá hacer la visita a los 7 templos por cuestiones de la pandemia, pero sí ese Jueves Santo las personas, la feligresía puede hacer un recorrido imaginario por los 7 templos. Sí, bueno, hay una ventaja que desde los medios de comunicación social, desde la sala de prensa de la diócesis de San Cristóbal, desde la misma Universidad Católica, se van a ofrecer algunos subsidios, algún material elaborado, diseñado, precisamente para fomentar, ¿no? Y para ofrecer a las personas estos momentos de oración. Como bien sabemos, este tiempo de pandemia pues nos lleva a permanecer en casa, ¿no? A estar en casa compartiendo solamente, estrictamente con nuestras familias. Entonces, digamos que el tema de la visita o esta tradición de visitar los 7 templos no lo vamos a poder hacer, justamente porque ya a una hora establecida se deben cerrar los templos. Y esto, pues, el único criterio es el tema de la pandemia, ¿no? Para poder cuidarnos y también cuidar a los demás. Pero sí es interesante también cómo el obispo nos ha invitado a hacer de nuestras casas, de nuestros hogares, una iglesia doméstica. Es decir, hay cosas que no podemos realizar en nuestra parroquia, en nuestra comunidad parroquial, por motivos de pandemia, como por ejemplo el lavatorio de pies. Pero qué bonito es que en la misma casa, entre los padres, los hijos, los familiares más allegados, puedan hacer este gesto, que es un gesto muy propio, muy particular que Jesús hizo para manifestarnos la importancia del servicio, de la entrega, de la donación. Entonces, ciertamente a nosotros nos afecta porque en este tiempo de pandemia, aunque este año muy particular a como el año pasado, porque si más recuerda, el año pasado no se pudo celebrar, ¿no? la Semana Santa, en vista de que la pandemia estaba más intensificada. Este año, pues ciertamente con una serie de normativas, a pesar de todo, se van a celebrar los días de la Semana Santa. Pero, repito, Monseñor ha estado insistiendo en hacer de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros hogares, una iglesia doméstica. Padre, usted me comentaba que en Pregonero hay una tradición con el pan. ¿Cuál es esa tradición? Bueno, a ver, en la experiencia de formando del seminario, pues tenemos la oportunidad de visitar diversas comunidades, sobre todo las rurales, para poder justamente acompañar en este tiempo de Semana Santa
a las diferentes comunidades en la celebración, liturgia de la palabra, procesiones, vía crucis, en fin, en tantas experiencias, ¿no? Y recuerdo que en esa misma experiencia de compartir con la comunidad, pues la gente lo invita a uno a comer, a compartir con ellos eso, la mesa o un café o en esa experiencia de visitar, ¿no? Recuerdo que fui a una casa y estaban todos los hermanos, toda la familia reunidos y estaban justamente en un horno hecho de barro. Entonces me acerqué y me explicaron, ¿no?, que la tradición de esa zona, de esa aldea, que es la aldea San José de Pregonero, realizan el pan. Y la tradición viene precisamente porque los abuelos preparaban con antelación el pan, preparaban la leña. ¿Para qué? Para no cocinar lo que era el día miércoles, jueves, Viernes Santo. Ya el sábado por la noche o el domingo, por supuesto, ya se celebraba con un banquete, una gran cena o una gran fiesta. Pero el pan se preparaba en abundancia y con antelación para evitar que esos días se pudiera trabajar. Y como hemos venido reflexionando, ¿no?, desde la experiencia de guardar, digamos, ayuno, hacer el sacrificio, de reservar esos días, toda la fuerza, ¿no?, la experiencia del trabajo, de la tierra, de distraerse en algunas otras cosas, sino concentrar todas las fuerzas, concentrar toda la misma capacidad de la persona para poder celebrar como tiene que ser ese tiempo de Semana Santa, ¿no? Entonces ahí es donde viene esa tradición de nuestros abuelos, ¿no?, que nos enseñaron a cómo nosotros tenemos que comportarnos delante de un tiempo tan especial, fundamental y necesario en nuestra vida. Usted sabe que en el llano, en la época de Semana Santa, se recomienda es comer pescado o carne, lo que llamamos allá carne salada, que aquí es la carne sorpresa. ¿Aquí también es así mismo en Táchira? A ver, con el pescado sí, por ejemplo, incluso los viernes de Cuaresma, que no debemos comer carnes, sino comemos pescado o sardinas o atún. Aquí, por supuesto, el Viernes Santo, eso se prevé. Incluso usted va a un mercado popular, público de la ciudad de San Cristóbal, de cualquier pueblo, y están ofreciendo pescado, porque ese es el plato, digamos, que se realiza ese día de almuerzo del Viernes Santo, porque es un día también de ayuno, es un día en el que debemos reservar justamente, cuidarnos, incluso de la misma comida, para ese momento que es el viernes en el que recordamos y hacemos memoria de la pasión de Cristo, de la muerte de Jesucristo. Entonces, obvio, aquí pues dependemos de un mercado, porque sabemos es una región andina, ¿no? Pero en su experiencia en el llano, pues rápidamente, seguramente van a los ríos, ¿no?, y hacen una pesca abundante, sobre todo de estos peces, para poderlos compartir y en este tiempo de Semana Santa. Sí, siempre se oferta para esta época el pescado salado, también el pescado salado y la carne salada en Semana Santa, para que la gente los consuma y no coma carnes rojas, pues carnes. Sí, exacto. Incluso no soy experto en arte gastronómica, ¿no? Pero sí he ido comprendiendo que el pescado salado era justamente para eso, para mantenerlo por los días. Antes no estaban las neveras, los congeladores. Exacto. Entonces, una manera de conservar estos alimentos, incluso la misma carne, el pescado, era salándolo. Y bueno, la misma tradición, la misma cultura ha llevado que esto ya se convierta algo así como una norma, ¿no? Como algo esencial, o por no decir obligatorio, en cada una de nuestras mesas. Pero justamente, si más no recuerdo, el hecho de salar un pescado, bien, era precisamente para prever el alimento y no preparar alimentos en esos días santos, ¿no? Durante los días santos, exacto. Padre Giancarlos, usted sabe que yo vengo de los llanos. Entonces mi abuela, por ejemplo, cuando se acercaba Semana Santa o estábamos en Semana Santa, siempre nos decía, no se debe ir a ríos en Semana Santa, porque las personas que se bañan en el río en Semana Santa se convierten en pez. Nos decía también que no podíamos rastrillar el patio porque le rastrillábamos las costillas a Cristo. Y también nos echaba un cuento de unas muchachas del pueblo, que ellas hicieron una fiesta en Semana Santa,
Y entonces a medianoche le apareció un toro negro con los ojos en llamas y bailaba alrededor de ellas. Entonces ellas, asustadas, se fueron a sus casas. Es una forma como que de respeto a esta época. ¿Escuchó usted también en su niñez este tipo de relatos, este tipo de imaginario de la gente, de su familia, de los pueblos? Sí, en efecto también, ¿no? También yo, digamos, me crié con mi abuela y mi abuela también utilizaba sus estrategias pedagógicas justamente, ¿no? Para inculcar ese respeto, para inculcar una norma, una manera y una forma de vivir. Entonces, un aspecto muy importante que nos lleva justamente en esta conversación es a valorar la figura de los abuelos, ¿no? Y el Papa Francisco habla de los abuelos como aquellas personas que tienen mucha experiencia y que pueden enseñar y que pueden acompañar y que pueden justamente dar indicaciones importantes para la vida, ¿no? Entonces, los abuelos partían de eso, ¿no? Primero del momento muy especial que se estaba viviendo. O sea, ellos con esa normativa o con esa forma de enseñar están indicando que estamos en un tiempo muy especial. Y para nosotros, por supuesto, el tiempo de la Semana Santa. Ahora, como indicaba, una pedagogía, una forma era valerse del contexto, valerse de la forma de vida. Por ejemplo, usted es del llano y por eso habla de río, por eso habla de rastrillar, porque la experiencia o el contexto de vida de un llanero es eso, ¿no? En lugares amplios, grandes, con grandes árboles. Yo soy de un pueblo donde yo no hablo tanto de espacios amplios, sino hablo más bien de solares, ¿no? No hablo tanto de ríos porque soy de San Juan de Colón y sí hay ríos, pero no ríos tan grandes y tan abundantes como en el llano. Entonces cada una de las abuelas utiliza justamente eso, ¿no? El contexto para poder reflexionar y hacer tomar conciencia de lo esencial y de lo importante, que en este caso es el tiempo de la Semana Santa, ¿no? Entonces mi abuela, recuerdo eso, instauraba una serie de normativas valiéndose de muchas situaciones. Por ejemplo, recuerdo que mi abuela me hacía ver, ¿no? El hecho de la disciplina de la casa, y por eso ella decía, no hay que dejar platos sucios en el lavaplatos porque en la noche van a venir las ánimas y lo van a lavar. Entonces eso ya nos generaba a nosotros como un miedo, como un pánico, y por supuesto rápidamente éramos conscientes, asumíamos la responsabilidad y teníamos que dejar la cocina limpia. Pero era por una manera, digamos, de ella decir, bueno, hay que trabajar, hay que ser disciplinados, hay que ser ordenados, para mañana todo tiene que estar limpio, o tenemos que amanecer con una cocina limpia. Pero en el imaginario de ella, o en la creatividad de ella, justamente establecía esta serie de historias o de relatos justamente para asumir o hacer tomar conciencia de un deber y de un compromiso, en este caso de nosotros, ¿no? En la experiencia de la Semana Santa, justamente que es el punto que nosotros estamos reflexionando, yo creo que todos de una u otra manera hemos crecido también con eso, ¿no? ¿Cuál ha sido la dificultad? La dificultad es que a lo largo del tiempo hemos crecido con ese imaginario, ¿no? Con esos relatos que nos contaron, que nos enseñaron, pero como que nosotros no hemos trascendido. O sea, como que nosotros no nos hemos terminado de convencer de que fueron relatos contados en su momento para darnos una lección, pero que en el tiempo nosotros tuvimos que ir formándonos, madurando y sobre todo conociendo. Nosotros como cristianos, como católicos, es eso, o sea, es valorar el sentido profundo, la importancia que nosotros como cristianos, como católicos, como creyentes, debemos otorgar a estos días santos, que son días importantes porque allí es donde está contenido el misterio de nuestra fe, pero sobre todo porque también en nuestra vida de cristiano hay un momento en el que somos llamados también a la reflexión, ¿no? A la meditación y sobre todo a asumir nuevos proyectos, nuevos propósitos, nuevos paradigmas en los cuales nosotros tenemos que asumir el compromiso ¿no? De ser testigos verdaderamente del Evangelio de Jesucristo. Y qué mejor en la misma experiencia de contemplación de un Cristo que murió en la cruz por nosotros, pero también de un Cristo que sabemos que venció la muerte con la resurrección y que está vivo en medio de nosotros.
Padre, el Táchira es un pueblo bastante católico. Incluso en cada rincón del Táchira encontramos templos muy hermosos, como por ejemplo el de Rubio, que tengo entendido que hubo una fábrica exclusivamente para su construcción. Bien, bueno, ya lo decía usted al inicio, ¿no? El Táchira es un estado muy católico, pertenecemos a la región andina. Esta región de por sí, Táchira, Mérida, Trujillo, se ha caracterizado por ser eso, de mucha devoción, de una religión especial, pero una religión que ha sido también marcada y una religión que ha sido expresada justamente en el arte, en la arquitectura, en lo bello, ¿no? en lo estético, en el arte. Entonces, allí también se ve reflejado cómo tantas otras personas han sentido justamente y han expresado su amor a Dios, ¿no? Levantar y construir una casa en honor a Dios ha sido parte de esa religión, de esa religiosidad popular del pueblo. Y ya usted mismo mencionaba el Rubio, el municipio de Junín, construyó una iglesia grande, de una arquitectura particular, creo que es la única o una de las únicas arquitecturas propias de nuestro estado, en nuestra región. Y justamente para la construcción de esta iglesia pues hubo, digamos, la contratación o la necesidad de tener una fábrica de ladrillos exclusivos para la construcción de este templo, ¿no? En vista de que es toda una construcción realizada con puro ladrillo, de obra limpia. Entonces los ladrillos en sus diferentes ángulos, ¿no? Cuadrados, curvos, para hacer lo que se llaman las bóvedas, para hacer las columnas, para hacer los arcos. Entonces contaba justamente con esta fábrica que preparaba directamente los ladrillos para la construcción de todo este templo parroquial de Santa Bárbara de Rubio, como fue, digamos, consagrada, ¿no? En honor también a Santa Bárbara, patrona de esta comunidad, de esta población. Además, por supuesto, no solamente Rubio, tenemos también la iglesia de San José, con una estructura gótica, como lo es la iglesia también de Nuestra Señora de los Ángeles en La Grita. Monseñor Sandoval, para aquel entonces quien era párroco, eso construyó, y con la ayuda y la colaboración de mucha gente, para aquel entonces, y construir este tipo de edificación implicaba justamente la colaboración, ¿no? De todas las personas, y para ello la gente pues donaba sus prendas de oro, donaba, digamos, hacían las famosas ermitas o verbenas para recaudar fondos y así poder ir embelleciendo el templo, ¿no? La gente siempre se ha caracterizado por ser generosa, y en estos tiempos actuales también un aspecto de los que a mí en lo personal me ha llamado la atención es precisamente que, a pesar de las dificultades y de la situación económica que pudiéramos estar viviendo, la gente no deja de ser generosa. ¿Por qué? Porque la gente quiere manifestar su fe, pero también la persona quiere hacer visible a través de gestos de caridad, a través de gestos concretos, justamente esa fe y ese amor a Dios, ¿no? En el embellecimiento de los templos, en las experiencias justamente en estos tiempos, por ejemplo, de Cáritas, ¿no? Y así muchas otras cosas que se han visto como verdaderamente el Táchira es un Táchira católico, un Táchira religioso, un Táchira que verdaderamente cree en Dios. Ok, usted también me comentaba que en La Grita hay un templo que tiene una historia, porque fue construido y parte del material era de la tierra que se encontraba al lado, y había al lado como un antiguo cementerio. ¿Me podría contar un poco esta historia nuevamente? Sí, bueno, tuve la oportunidad de trabajar 2 años en la ciudad del Espíritu Santo, en La Grita. Allí pues comenzamos con la experiencia del curso introductorio del seminario Santo Tomás de Aquino. Allí trabajé como 2 años de formador y tuve la oportunidad de compartir con muchas personas, de prestarme incluso mi servicio como sacerdote en sintonía también con la casa de formación, tanto en la Basílica del Espíritu Santo como en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Y en esa experiencia pues conocí mucha gente, sobre todo conocí los hijos de quienes construyeron esa iglesia. Entonces, lo que hemos venido reflexionando, ¿no? Cómo hemos nosotros venido conociendo un poco hasta la tradición oral, ¿no? Sí. No está reseñado o no está, digamos, ¿cómo le dije yo? Escrito, ¿no? O hecho más concreto. Sencillamente es la tradición oral. La tradición oral, la historia, exacto, pero a través de una tradición oral,
que lleva a que esos cuentos cada día se vayan haciendo más conocidos. Entonces, concretamente en esta iglesia, el hijo de este señor, que fue uno de los que construyó esta iglesia, Nuestra Señora de los Ángeles, decía, al lado de la iglesia había un cementerio, ¿bien? Y cuando empezaron entonces a excavar este lugar para construir la iglesia, para ampliar la iglesia, para construir la casa cural, pues se dieron cuenta no, porque sabían que era un cementerio, pues empezaron a excavar y salían los restos de los habitantes de la Grita. Estamos hablando del año 1800, ya finales de 1800, principios de 1900. Entonces, Monseñor Teodosio Sandoval, que para ese entonces era el párroco, el constructor de esta obra, dijo, bueno, agarremos los huesos, los colocamos en las bolsas de cemento y los vamos colocando en las columnas que sostienen, digamos, las bóvedas o el techo de esta iglesia. Tiene, según la historia o la tradición oral, tiene los huesos de todos estos restos que consiguieron en el cementerio. Repito, son tradiciones orales, son el común denominador, el común decir, ¿no?, de sus habitantes, que sobre todo fueron no testigos oculares, pero sí estuvieron involucrados con personas que directamente construyeron este templo, ¿no? Y bueno, así muchas seguramente de nuestros templos parroquiales, pues tienen también su historia, ¿no? De verdad que es una riqueza importante al cual hay que detenerse a estudiar y sobre todo a construir la historia para poder conocer la riqueza justamente del Táchira católico. Sí, de la tradición oral. En el caso también de Pregonero, hay una historia con respecto a esa iglesia. Se dice que en su construcción un padre guardó un tesoro. Entonces hay la historia que incluso fue reseñada por Lolita Robles de Mora sobre el tesoro de la iglesia de San Antonio de Padua en Pregonero. Sí, bueno, desconozco exactamente esta historia, ¿no? Pero a mí siempre me ha llamado la atención en este municipio, ¿no?, que es distante a la capital, ¿no?, alrededor de unas 3-4 horas, pero siempre me ha llamado la atención que este municipio o Pregonero tiene dos iglesias muy bonitas, grandes, y son construcciones elevadas, altísimas. Una de ellas, la parroquia San Antonio, hace aproximadamente unos 5 o 6 años, fue restaurada por un sacerdote de la diócesis, ¿no? Dedicó su tiempo, su trabajo, su esfuerzo, junto con los miembros de la comunidad, a la reconstrucción y embellecimiento de esta iglesia. Pero siempre me llamó la atención y me ha llamado la atención cómo en este pueblo que es tan distante, sin tanta tecnología, ¿no?, sin tantos medios para transportar lo esencial de una construcción, como son cabilla, cemento, el hierro necesario, como ellos fueron capaces de construir una emblemática iglesia. Son iglesias que tienen alrededor de unos 80, 70 años o hasta más, y ahí están, ¿no? Ahí están. Y vemos así tantas otras iglesias que en efecto han sido elevadas, construidas, levantadas para la adoración y para la gloria de Dios. Entonces ahí se ve manifestado una fe, ahí se ve manifestado una religión, ahí se ve manifestado un amor del creyente justamente a Dios. En cuanto a las iglesias también hay categorías, ¿no? Son elevadas a ciertas categorías. ¿Nos podría explicar? Porque hay basílicas, hay santuarios, hay catedrales, hay iglesias. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cuáles son esas categorías de los templos? Sí, a ver, como bien suele decir, ¿no?, hay una cierta categoría, están las parroquias, bien, están los santuarios. Por ejemplo, aquí nosotros contamos con el santuario dedicado a la Virgen de la Consolación, bien, el santuario dedicado al Santo Cristo de la Grita, que fue construido aproximadamente hace 10 años, fue construido justamente para la veneración de esta imagen. Tenemos también la Basílica del Espíritu Santo, ahí mismo en el municipio de Jáuregui, la Basílica de Nuestra Señora de la Consolación, bien, y de resto, bueno, fueron comunidades que fueron construidas muy pequeñas, pero con el correr del tiempo han ido creciendo. Entonces ya es justamente responsabilidad o compromiso del obispo elevarlas a una distinción, o bien sea de parroquia, o de basílica, o de santuario. Entonces cada una ciertamente tiene su particularidad, ¿no? Tiene su objetivo. A una basílica o a un santuario normalmente se peregrina,
a la Basílica del Espíritu Santo se peregrina. ¿Por qué se peregrina? Porque está allí contenido la imagen del Cristo crucificado, del Santo Cristo de la Grita. A la Basílica de Nuestra Señora de la Consolación se peregrina. ¿Por qué? Porque está la Madre de Dios y está allí, se venera la imagen que está, digamos, en la tabla, que bueno, son alrededor de ya casi 430 años de veneración, ¿no? Entonces, es ver también cómo Dios ha tenido ese gesto y ha tenido esa manifestación de su presencia en medio de nosotros, en estas tierras andinas, en esta tierra tachirense, ¿no? Y por ello la necesidad justamente de eso, ¿no? De elevar estos templos a un rango, sobre todo porque hay una responsabilidad, un compromiso del creyente, del hombre o de la mujer de fe que continuamente está peregrinando, ¿no? Está caminando a venerar la Madre de Dios, a venerar al Cristo crucificado, pero sobre todo a un encuentro perfecto con Dios. Se tuvo también la oportunidad de conversar con Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, sobre los imaginarios religiosos de nuestros abuelos, para fomentar el respeto hacia la Semana Santa. Después del Viernes Santo, después de las 3 de la tarde no hay que bañarse porque se convierte uno en pescado. Exacto. Más de una vez, cuando yo estaba en el seminario, nos hacían bañarnos a las 4 o 5 de la tarde del Viernes Santo. Yo iba con miedo pensando cuando era niño. Pero resulta que son exageraciones basadas en la invitación pues al respeto, al recato, y entonces lo que ciertamente es que hay que hacer ayuno, hay que hacer oración, hay que respetar y sobre todo hacer que el jueves, viernes y sábado, también el domingo de resurrección, sean días en que, haciendo lo que tenemos que hacer, porque hay que cocinar, hay que hacer lo justo, no lo convirtamos en un tiempo de francachelas. Hace algún tiempo una discoteca de aquí hablaba de rumba santa el Viernes Santo. Yo tuve que hacer una protesta, después ellos cambiaron, pero es que la Semana Santa, si bien es un tiempo donde no se trabaja, muchos no trabajan, no trabajamos no se trabaja, es porque vamos a dedicar a la oración, a la reflexión, a estar con familia, al respeto a los misterios de Dios. Y esa era, digamos, en ese momento, lo que decía mi abuela, forma parte como que ese respeto para que los niños tuvieran respeto. Claro, después el imaginario religioso a veces decía algunas cosas que son compatibles y otras veces se desviaban. Muy bien, bueno, que Dios nos bendiga y que esta Semana Santa sea muy santa para todos nosotros. Usted sabe, padre, que los llanos, los llaneros somos muy refraneros y expresivos, y en el programa hay una sección que se llama Refranes de nuestros pueblos. Entonces resulta, por ejemplo, el refrán que lo dicen mucho allá en el llano, dicen, después de ojos sacados, no vale Santa Lucía. ¿Qué refranes usted recuerda ahorita en este momento? A ver, yo siempre, bueno, en esta experiencia como sacerdote, ¿no? Solemos decir lo que es el cura para la iglesia, ciertamente, ¿no? Y así muchos otros más que, bueno, que son frutos justamente de la sabiduría de nuestros abuelos. Que no es una sabiduría de universidad, de libros, sino una sabiduría de esa experiencia, de convicción, de seguridad, ¿no? De que hay coherencia en lo que se está diciendo. Entonces, a través de ese significado, a través de ese refrán, como lo acaba de decir, justamente están expresando una sabiduría. Repito, una sabiduría que brota de la propia experiencia de la persona. Entonces, y así, muchos más, y en cada región seguramente de todo el territorio nacional, hay muchos refranes más, muchísimos más. En este momento no se me viene más a la mente, pero sí recuerdo ese, ¿no? Lo que es el cura para la iglesia. O sea, como que a cada quien hay que darle lo que le corresponde, claro. y donde tiene que estar, ¿no? Bueno, padre, yo despido esta sección con este refrán. San Isidro el Labrador, quita el agua y pone el sol. Muy bien. Por motivo de la pandemia de la COVID-19, este año no se podrá realizar la visita a los 7 templos, pero la feligresía puede hacerlo en su casa. De esta manera despedimos una llanera en el Táchira. Ya saben que puede ver este programa en el canal de YouTube del diario La Nación y a través de nuestras redes sociales @LaNaciónWeb y también en mis redes sociales de Instagram @una llanera en el Táchira.